Secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del abogado de gabinete del Ministerio de Salud, señor Jaime González, a través del cual excusa la inexistencia del ministro París a esta sesión por encontrarse haciendo uso de su feriado legal. Boletín de noticias proveniente del Congreso Futuro, en el que se informa que resta una semana para el inicio del evento gratuito de ciencia, tecnología y conocimiento, en el que se plantea hablar sobre la humanidad y sus efectos en el planeta durante el último siglo y sobre los riesgos naturales, humanos y artificiales que nos amenazan y pueden condicionar nuestro futuro. Participarán en esta nueva versión más de 80 expositores provenientes de 20 países. Y manda el link para el cual en el cual se puede revisar el programa completo. Es toda la cuenta, señor presidente. Lo voy a mandar al WhatsApp de la comisión para que todos lo tengan. Muy bien. ¿Ofrece la palabra sobre la cuenta o sobre temas varios? ¿No hay? Muy bien. Esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley originado en moción sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y de la neurotecnología. Boletín número 13828-19, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Por esta razón tenemos hoy invitados al director subrogante del Instituto de Salud Pública, don Heriberto García Escorza, al gerente de Asuntos Públicos de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, AmCham, señor Enzo Napoli, acompañado de la secretaria ejecutiva de la Mesa de Regulaciones Digitales, señora Macarena Gatica, y finalmente al director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet ALAI, don Raúl Echeverría. Dicho esto, le daríamos la palabra a don Heriberto García. Usted conoce el proyecto, don Heriberto. Son temas extraordinariamente sensibles que estamos tratando de gestionar, comenzando por escuchar opiniones autorizadas sobre la materia, y en ese contexto lo que nos pueda decir el Instituto de Salud Pública es extraordinariamente relevante. Así que le damos la palabra, don Heriberto. Muchas gracias, señor presidente. Quiero pedirle permiso por su intermedio para tener una presentación de 10 diapos que más o menos cuentan lo que nuestros equipos técnicos revisaron con respecto a esta ley. Si es posible, no sé si tengo la autorización. Ya está autorizado. Muchas gracias. Ahí está, entonces. Ahí debería estarse viendo la pantalla en grande. Perfecto. Muchas gracias, insisto. Interesante el que se está viendo acá, interesante desde el punto de vista de lo que podemos trabajar y lo que podemos mejorar también y asegurar la salud de nuestros ciudadanos. Con respecto a un tema que seríamos el primer país quizá en el mundo que está iniciando una regulación importante en esta materia, una materia que está bastante desregulada y que el mal uso, digamos, genera daños importantes en la salud de las personas. Entonces, nosotros al leer este proyecto vemos que en el artículo 3b, en el fondo se hace una definición que cataloga todos estos instrumentos que permiten la conexión directa como dispositivos médicos. Por lo tanto, en la lógica de dispositivos médicos se regularían en el artículo 111 del 111, ¿cierto?, del Código Sanitario, a efectos de
tener toda una regulación específica de dispositivos médicos, más específica ahora a la hora de los artefactos, ¿cierto? Y dispositivos técnicos que afectan el sistema nervioso, y que a su vez calzaría perfecto en las materias que nosotros regulamos, en los productos sanitarios que nosotros debemos registrar y certificar. Por lo tanto, está muy bien esa definición y entra un poco aquí a explicar eso primero en esta primera diapo, que efectivamente es un dispositivo médico. Al estar en dispositivos médicos, nosotros nuestra propuesta de reglamento de dispositivos médicos, que va a salir una vez que está aprobada la ley de fármacos 2. Recuerden ustedes que hoy día los dispositivos médicos que deben contar con registro sanitario son las agujas, los guantes, las jeringas, los preservativos, pero no así los productos como los test de COVID, por ejemplo, o como serían estos dispositivos de neurociencia, no deberían tener registro sanitario de manera obligatoria. Por lo tanto, hay un proceso que también tenemos que hacer una vez que se aprueba la ley de fármacos 2, que subiría todo producto, dispositivo médico que debe tener registro sanitario, para efectos de poder preocuparnos, ¿cierto?, de un proceso también de registro de estos productos, de estos dispositivos médicos, dado que la avalancha es grande y por lo tanto ahí hay un tiempo de latencia, ¿cierto?, de la ley que se requiere para efectos de poder hacer ese proceso de registro. Por lo tanto, la definición de dispositivo médico incluiría, ¿cierto?, la acción de concepto de tecnología, y obviamente consideraría completamente el hecho de que estén presentes los artefactos de neurociencia. Ahora, el artículo 7 del proyecto de ley también nos permite darle más potencia, ¿cierto?, a los temas que tienen que ver con el Código Sanitario y lo que les comentaba el artículo 111 y lo que les comentaba la ley de fármacos 2. Y el marco regulatorio que tiene que estar acá, y luego esto implica, ¿cierto?, que la regulación debe garantizar la seguridad y desempeño del dispositivo médico previo a su comercialización, y una alta importancia tecnovigilancia que tiene que ver justamente con ir mirando que estos dispositivos médicos estén siendo seguros para la población. Hay que considerar, sí, que el artículo 5 debe hacer una definición en el proyecto de ley respecto al concepto de autoridad sanitaria, puesto que la autoridad sanitaria a la que se puede referir en estos casos puede ser el Instituto de Salud Pública como la Ceremi, porque, por ejemplo, dentro de los ejemplos con respecto a los reglamentos, los desinfectantes deben tener un registro sanitario de parte del Instituto de Salud Pública, pero son fiscalizados por la Ceremi para efectos del buen uso del desinfectante. Entonces, acá es importante hacer esa aclaración con respecto a el hecho de dar registro sanitario, por una parte, que sí le correspondería al Instituto de Salud Pública por ser un dispositivo médico, pero después es muy importante hacer una definición con respecto a quién fiscaliza el buen uso del dispositivo médico. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, la ley faculta al Instituto de Salud Pública para hacer lo uno y lo otro, es decir, ser el quien registra y además quien es el que fiscaliza el buen uso del medicamento. Entonces, esto es muy importante que la ley lo clarifique y probablemente haya que hacer una definición de que si todo le toca al Instituto de Salud Pública o hay una parte que le va a tocar a la Ceremi en estas materias, dado que el concepto de autoridad sanitaria está expresado en la ley tanto para el ISP como para la Ceremi, de acuerdo a el tipo de producto. Así que también hacemos nosotros una propuesta ahí para que haya un contexto. Creemos que podemos nosotros hacernos cargo también de la fiscalización y por convenio para las regiones establecer, ¿cierto?, un trabajo con las Ceremis. Ahora, parámetros que hay que verificar en la conformidad de este dispositivo médico está definido en los usos previstos de seguridad y desempeño aplicables a un dispositivo médico y las normas ISO específicas de acuerdo a lo previsto y declarado por el fabricante. En este sentido, hay que dejar muy claro que las normas ISO de los artículos de neurociencia son normas ISO que están en proceso también y hay que revisar justamente que esas normas ISO sean aplicables en Chile para efectos también prácticos de la
del registro y del control de seguridad y desempeño del dispositivo médico. Nosotros como ICP tenemos que garantizar la seguridad y desempeño antes de la comercialización, como les decía. Tenemos que hacer una vigilancia post-comercialización, eso es la tecnovigilancia, y esto tiene que estar de acuerdo a lo que declara el fabricante y a las normativas y regulaciones que se establezcan. Es muy importante la normativa también hacer regulación de dónde se venden estos tipos de productos, porque el concepto de dispositivos médicos te lleva desde un parche curita hasta un producto de neurociencia. Entonces, en la lógica de ese paso de un parche curita hasta neurociencia, obviamente un parche curita puede ser vendido en cualquier bazar y no habría ningún problema, pero un equipo de neurociencia debería tener establecido qué lugares son los que en el fondo pueden comercializar este tipo de productos para garantizar la trazabilidad del mismo. Por lo tanto, es muy importante que la autoridad sanitaria esté legalmente investida de amplias facultades fiscalizadoras que le permitan recabar cualquier tipo de antecedente necesario en la fiscalización y en la post-comercialización de los productos de neurociencia. Por otra parte, la exención de responsabilidad civil que regula el artículo 9 del proyecto de ley permite al administrador de la neurotecnología eximirse la responsabilidad aun cuando hubiese un hecho malicioso de la misma. Nosotros proponemos que la ley debería habilitar a la autoridad sanitaria para perseguir las responsabilidades por las infracciones a esta ley y esos reglamentos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan, y esto debería estar, esto está indicado en el libro 10 del Código Sanitario. El Código Sanitario en el libro 10 define las multas y las faltas graves, ¿cierto?, que tiene cualquier persona natural o jurídica que importe dispositivos médicos o cualquier producto de uso sanitario. Es necesario un catálogo de obligaciones y prohibiciones respecto a quienes elaboran, como les decía, comercializan y administran este tipo de neurotecnologías, porque no es lo mismo, ¿cierto?, que vender un parche curita, y el parche curita, como les decía, entra en la misma categoría de dispositivos médicos en lo que es la definición propiamente tal. Por lo tanto, es muy importante hacer esa distinción. Y un catálogo de derechos subjetivos para las personas que hagan uso de estos productos. Y esto es súper importante porque en el fondo la persona es la que en el fondo se siente agredida en sus derechos, y es muy importante que sepa qué daño le puede producir un artefacto de esto, y que en el fondo sepa que ese daño lo puede denunciar a la autoridad sanitaria para que se hagan las investigaciones respectivas. Entonces, con todo lo que más o menos les comento, la revisión que hizo el equipo técnico de la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, Innovación y Desarrollo, ANDID, junto con el equipo jurídico del Instituto de Salud Pública, es importante también que la vacancia legal sea mayor a 6 meses, dado que aún no hemos dimensionado de todo lo que tiene esta industria, en la cantidad de productos que pueden existir, y lo que dificulta la elaboración de un reglamento en tan breve periodo. El reglamento en particular de neurociencia va a requerir un trabajo probablemente muy detallado con gente muy experta, y por lo tanto 6 meses probablemente no nos va a dar el tiempo suficiente para cumplir con eso, y por lo tanto solicitamos y sugerimos que la entrada en vigencia sea al menos de 1 año para que se publique, ¿cierto?, y el reglamento. Y finalmente, quiero mostrarles más o menos, nosotros hicimos los cálculos de lo que significaría para el Instituto de Salud Pública si se carga esta materia. Nosotros hoy día no tenemos las expertices desde el punto de vista del conocimiento y la capacitación, sí tenemos la expertise de facultad y la expertise legal que nos corresponde de acuerdo a lo que es un dispositivo médico, pero insisto, nos falta capacitación al respecto y nos falta contratación de personas muy específicas que conozcan mucho de neuroderechos. Y los cálculos que hicimos es que en términos de 6 profesionales, los cursos de capacitación y los equipamientos que requiere un personal específico para esta materia, creando en el Instituto de Salud Pública un subdepartamento dentro de la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, es aproximadamente 245.987.000 pesos. Por lo tanto, esto es súper importante también tenerlo claro, porque nosotros nos podemos hacer cargo de esto, pero obviamente va a requerir una inversión en infraestructura y en equipamiento y en personas que sepan sobre neurociencia y de neuroderechos, porque de lo contrario la ley va a quedar un poco nula desde el punto de vista de la fiscalización y desde el punto de vista de los registros sanitarios que requieren este tipo de productos.
Con eso yo termino, señor presidente, con respecto a las opiniones que tiene el Instituto de Salud Pública sobre esta ley, y esta obviamente es una presentación que se le va a hacer llegar, ¿cierto?, para el estudio también de la ley de parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias, don Heriberto. Al margen de las consultas que le vamos a hacer, usted ha presentado 3-4 cuestiones prácticas atingentes al contenido de la ley, y en ese sentido le vamos a pedir su disponibilidad para cuando pasemos a la etapa de tener que hacer modificaciones en el texto actual, usted nos pudiera seguir acompañando para que esas modificaciones estén en línea con las visiones que usted nos ha planteado respecto al Instituto de Salud Pública. Creo que no habrá problema en eso, así que no, por favor, y cuando guste, recibimos la invitación y estamos presentes. Nos interesa mucho igual en este tipo de normativas que buscan, desde el punto de vista, ¿cierto?, político, respaldar derechos, pero también hay que tener cuidado con los puntos de vista técnicos que en el fondo permitan, ¿cierto?, aplicar la ley, que nos parece muy importante. Por eso tenía que hacerles saber también los costos que significa que el Instituto de Salud Pública se haga cargo como corresponde de la ley como está planteada. Muchas gracias. Bien, se ofrece la palabra para hacerle consultas al director subrogante. Diputado Castro. No, el director. El diputado Castro, me parece. Sí, es el director. Heriberto es el director del Instituto de Salud Pública. La verdad es que cuando yo pensé en invitarlo era justamente porque conozco el trabajo serio que han hecho en la pandemia y también algo que es fundamental, creo yo, señor presidente, que es la capacidad que tienen de llevar al terreno de lo práctico las necesidades que tiene este proyecto de ley, que sin duda, claro, nos lleva a pensar en el futuro, en cosas que incluso quizás no se han inventado, pero me parece fantástico que el director haya propuesto también incluso hasta cifras para poder capacitar y poder llevar a cabo. Entonces, yo en la misma línea de lo que dice usted, señor presidente, a mí me gustaría que cuando se discutieran el articulado, específicamente pudiera estar el director, don Heriberto, o alguno de los abogados que conforman su staff, pero además le quisiera pedir, por intermedio suyo, señor presidente, si nos pudiese hacer llegar las modificaciones al articulado en cuanto a, efectivamente, donde se proponga, qué sé yo, que sean inscritos en el ISP, que tengan tal o cual descripción estos productos, y que será, por ejemplo, la Ceremi quien pueda fiscalizar, lo que me parecería de toda lógica. Entonces, primero felicitar a don Heriberto por y por todo el trabajo que siempre llevan a cabo, un instituto que es ejemplo en otras partes del mundo, y por otro lado pedirle esas dos cosas, que si él no pudiese estar, que esté alguien, obviamente, su equipo de abogados, pero que nos hiciera llegar, dado que nos quedan solamente 2 sesiones quizás para empezar para votar este proyecto en particular, nos diera la posibilidad de enviar quizás algunas glosas en el articulado donde pudiésemos incorporarlos a ellos como supervigilantes de estos, quizás no fiscalizadores, pero sí depositarios de la información necesaria cada vez que se quisiera hacer llegar uno de estos artículos de neurociencia. Así que eso sería, señor presidente. No sé qué le parece. Gracias, José Miguel. Me parece absolutamente atingente, en línea con lo anterior. Así que vamos a registrar las sugerencias para que las podamos implementar en el curso de este debate. Muchas gracias. El señor Magliona también pide. ¿Quién? El señor Magliona. ¿Se acuerda que lo invitó a participar en don Claudio Magliona? Don Jaime. Claudio. Don Claudio, por favor, tiene la palabra.
Señor presidente, muchas gracias. Solo una pregunta al señor director, porque el señor director se refirió en forma reiterada a dispositivos médicos. Y hoy día la redacción del proyecto de ley no distingue entre los dispositivos médicos, si son o no son dispositivos médicos. Entonces la pregunta para el señor director, don Heriberto, si estarían preparados o capacitados o cómo lo ven encargarse también del registro si estamos hablando de dispositivos no médicos. Muchas gracias. Vamos a acumular todas las preguntas y así las responde al final. ¿Más preguntas? Don Heriberto, yo tenía dos preocupaciones. Ustedes, cuando tienen que autorizar un determinado equipo, procedimiento, lo hacen exclusivamente desde el punto de vista de la salud, o en esa autorización o rechazo está considerado la categoría ética relativas a los neuroderechos, que a mi juicio es algo que va un poco más allá que la dimensión estrictamente sanitaria. Me quedó dando vuelta especialmente lo que usted señaló de algunas aplicaciones en el sector de educación relativas a la capacidad cognitiva. Nosotros habíamos aquí comentado en algún momento algunos procedimientos que ya se usan, pero yo entendía que eran otros países y no en Chile. Si nos pudiera aclarar un poquito esa dimensión. Y lo segundo es, bueno, sabemos todas las estrecheces del sector público chileno, toda la presión que el Ministerio de Salud ha tenido como consecuencia de la pandemia, y los recursos nunca son suficientes. Si dentro de la planificación estratégica del servicio está contemplado el poder tener una mirada que vaya, ojalá más adelante, o por lo menos a la par con lo que es un desarrollo que a mi juicio va a ser explosivo de estas tecnologías, ya sean invasivas o no invasivas, o si ustedes por razones, digamos, atendibles, tienen que ir actuando de acuerdo a las cosas que se vayan presentando. No sé si la pregunta está clara, si no se la puedo aclarar posteriormente. No sé si hay alguna otra consulta. Parece que no, ¿no? No. Muy bien, don Heriberto, le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, efectivamente, para responder la primera pregunta, lo que pasa es que la definición que se hace del neurodispositivo, del neuroinstrumento, neuroaparato, definitivamente tiene que ver con la definición de dispositivos médicos, desde el punto de vista de cuál es el uso, ¿cierto?, que se le da, desde el punto de vista de que previene, desde el punto de vista de que atiende ciertos problemas de salud o eventualmente mejora condiciones cognitivas o mejora condiciones fisiológicas. Entonces, desde ese punto de vista, al hacer un uso externo para justamente prevenir una enfermedad o mejorar condiciones de patología o condiciones fisiológicas, efectivamente es un dispositivo médico desde el punto de vista de la definición. Entonces, esa es la primera aclaración que hay que hacer. Por eso es dispositivo médico, no porque la ley deba definirlo como tal, pero el hecho que define las acciones que tiene el producto lo hace dispositivo médico por las definiciones que tiene el Código Sanitario de lo que es un dispositivo médico. Ahora, nosotros, la verdad que hoy día en una planificación de año 2022 no estamos preparados para hacernos cargo de esta avalancha,
Sí, claramente, por eso poníamos en la última diapositiva, le pedimos al equipo de planificación que hiciera una estimación de cuál es el costo que implicaría el primer año este asunto, y por lo tanto lo que uno tendría que hacer es que si hacemos este ordenado, esos 245 millones deberían ser agregados a la ley de presupuesto en salud para que el Instituto de Salud Pública pudiera hacer las contrataciones respectivas de profesionales que sepan de la materia específica y que puedan de alguna manera implementar, yo les decía, un subdepartamento, eso es lo que habíamos visto, un subdepartamento dentro del departamento de Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, que se haga cargo específicamente de la neurociencia y de los neuroderechos. Ahora, con respecto a los registros sanitarios, depende del producto. Hay productos que basta con que sean seguros, de calidad y eficaces, y otros productos requieren otras miradas. En el caso de las vacunas, por ejemplo, tuvimos que hacer una mirada de salud pública. Y frente al hecho de que había un problema de salud pública, ir autorizando el uso de vacunas COVID-19. Probablemente en esto vamos a tener que agregar dentro de los acápites de autorización de uso de productos neurocientíficos el neuroderecho como tal, y agregar, ¿cierto?, que se van a respetar los neuroderechos de los ciudadanos en base a, ¿cierto?, algunos parámetros que hay que definir en la solicitud que hace la persona que pide el registro y la fiscalización luego que hay que hacer con respecto a esto. Y es por eso que necesitamos a las personas más capaces que se vengan a trabajar en el Instituto de Salud Pública para trabajar este punto en particular, porque hoy día, le repito, lamentablemente no tenemos la capacidad técnica, dado que no tenemos los profesionales que se dedican a esta materia, porque es una materia completamente nueva. Así que por lo tanto ahí estaríamos planificando y trabajando un poco esos aspectos para agregar inclusive lo que es la ética de neuroderechos, como usted decía. La dimensión del uso en la educación es algo que averiguamos con respecto a esto, no es algo que nosotros sepamos que se hace en Chile. Sí averiguamos que en el mundo se estaba utilizando y por lo tanto nos parece importante, y eso también tiene que ver con el uso de un dispositivo médico. Por ejemplo, una prótesis no necesariamente se ocupa para temas de salud, sino que también para temas estéticos. Y para los temas estéticos influye en la fisiología y en la fisiopatología luego, ¿cierto?, si es que hay una enfermedad por medio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los neuroaparatos, los aparatos de neurociencia, eventualmente podrían afectar, ¿cierto?, y cambiar ciertas condiciones fisiológicas y neurológicas por lo demás, y por lo tanto requieren también esta utilización de dispositivos médicos. Eso es básicamente lo que yo creo que responde, no sé si quedó claro, pero los puntos que se plantearon por parte del señor Magliona y usted, señor presidente. Señor presidente. Diputado Castro, por favor. Gracias. Sí, sobre el punto, señor presidente. O sea, yo creo que es importante entonces quizás hacer la distinción que ni siquiera deberíamos quizás, según entiendo, y me pongo a pensar también en otros dispositivos. O sea, un dispositivo que trabaja con rayos X no necesariamente tiene que ver con el uso médico, pero sí puede afectar en el fondo al ser humano, y me pongo a pensar en la construcción, esta clase de elementos, y sí efectivamente pueden pasar por el ISP por el hecho de afectar, según entendí a don Heriberto, al director, pueden afectar la salud humana. Por lo tanto, creo yo que para tener en consideración por parte de la Secretaría, nosotros deberíamos quizás obviar el término como dispositivos médicos, sino que dejar dispositivos de neurociencia, pero sí dejar como depositario de estos al Instituto de Salud Pública. Esa era la indicación que, según entendí bien a don Heriberto, nosotros podríamos quizás empezar a esculpir, de manera de que quizás no dejar dispositivos médicos, sino que dejar abierto, como todos van a afectar obviamente al ser humano, dejarlo más abierto para el ejercicio de ser depositario el ISP. Eso, señor presidente. Gracias. Gracias, José Miguel. Me parece muy pertinente el tema. Solo que, bueno, don Heriberto lo podrá decir, si siendo esto absolutamente razonable, si el ISP está facultado para ir en una dimensión que va más allá estrictamente de lo que es el tema de salubridad. Registramos, José Miguel,
esta intervención para que en el momento oportuno lo podamos desarrollar. No sé, don Heriberto, si usted quiere comentar algo, la observación del diputado Castro. Claro, gracias, señor presidente. Claro, poner de ejemplo, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de un solarium. En el solarium hay un dispositivo médico que vendría siendo la cámara, ¿cierto?, donde se pone una persona para broncearse más, y en esa lógica, este sería un dispositivo médico porque estaría afectando estéticamente la fisiología de una persona. Entonces, nosotros sí podemos hacernos cargo desde el punto de vista de la facultad que nos da el Código Sanitario, desde el punto de vista de lo que va a significar el resguardo y la tecnovigilancia de dispositivos médicos. Eso es lo que está actualmente reglamentado. En un futuro, aprobada la Ley de Fármacos 2, vamos a estar también facultados a registrar todo dispositivo médico. Hoy día solo estamos facultados a registrar algunos dispositivos médicos y otros tantos solamente certificarlos de manera voluntaria. No hay ninguna ley hoy día que obliga, ¿cierto?, a que un dispositivo médico de los que no está en la lista de los que están obligados deban pasar por registro sanitario para ser comercializados. Sin embargo, la Ley de Fármacos 2 va a dar esa aprobación para todos los dispositivos médicos. Cuando pase eso, también tiene que pasar alrededor de 5 años, según nuestros cálculos, para que todos los dispositivos médicos de Chile estén registrados adecuadamente. Probablemente lo que vamos a tener primer y segundo año va a ser un catastro general de los dispositivos médicos que hay en Chile y que están en proceso de registro por el ISP, pero no vamos a lograr en un año registrar más de 18.000, sino más, 30.000, incluso algunos hablan de dispositivos médicos que hay en Chile, dado que la definición es muy amplia e incluye, como les decía, desde un parche curita hasta un equipo robótico, por ejemplo, que se ocupa para operar. Entonces, tenemos una gama bastante amplia que no solamente va del punto de vista de la salud, sino que también va del punto de vista estético y también va del punto de vista de que afecte la fisiología de las personas. Muchas gracias. Por supuesto, lo invitamos, don Heriberto, si tiene la posibilidad de quedarse al resto de la sesión. Está, por supuesto, invitado. Vamos a pasar a escuchar a continuación al gerente de Asuntos Públicos de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham, don Enzo Napoli, y a la secretaria ejecutiva de la Mesa de Regulaciones Digitales, señora Macarena Gatica. Don Enzo, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. ¿Se escucha bien, cierto? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como Cámara Chilena Norteamericana de Comercio es muy relevante el debate que se está llevando adelante esta comisión y es precisamente por eso que queremos estar acá para contribuir a este debate en línea también con todas las iniciativas de inteligencia artificial y regulación de esta materia que estamos llevando adelante en nuestro comité de inteligencia artificial y en la mesa de regulaciones digitales que lidera Macarena Gatica, quien nos acompaña de hoy. Para efectos de nuestra presentación, señor presidente, también tenemos una presentación que es bastante breve, que va a lo medular de nuestros comentarios, que vamos a iniciar, que Macarena Gatica va a compartir ahora en unos segundos en la pantalla para dar inicio a esto. Por favor, ¿a qué le van a autorizar? Muchas gracias. Mientras comparto la pantalla. Ahí va. Perfecto. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludo a los demás integrantes de esta comisión y las demás personas invitados y demás personas que hoy día están presentes en la sesión de la Comisión Futuro. Como mencionaba Enzo, vamos a hacer ¿cuál va a ser la estructura de nuestra presentación? Primero vamos a abordar ciertos aspectos generales del proyecto de ley para luego poder referirnos a determinadas disposiciones en concreto. En cuanto a estos temas generales, escuchaba con atención al director del Instituto de Salud Pública y lo primero que me hace pensar es sobre estas tecnologías, la neurotecnología y en el estado en que ésta se encuentra actualmente. El señor director señalaba que si bien aquí en Chile no existen o no se comercializan, sí habrían en otros lugares del mundo. La verdad es que las neurotecnologías se encuentran en un estado de desarrollo exploratorio o experimental
y han demostrado una vaga visión del comportamiento neuronal y de los estados mentales de las personas, a contrario de los supuestos riesgos que este proyecto de ley pretende mitigar, como por ejemplo puede ser la posibilidad o la capacidad que tengan estas tecnologías de poder leer la mente de las personas o bien inferir el pensamiento o la actividad neuronal. A mayor abundamiento, hoy día las interfaces que existen entre computador, cerebro, no son capaces de leer la mente y tampoco son capaces de decodificar pensamientos complejos. Básicamente estamos hablando de lo que se utiliza son modelos de predicción que se basan en algoritmos que de alguna manera determinan la propensión a alguna determinada conducta. Eso es predecir el comportamiento. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Y yo creo que esto nos explica un poquitito lo que nos pasa también con la definición de neurotecnología, la dificultad que presenta regular una materia en esta etapa de desarrollo de lo que generalmente en tecnología hablamos de etapa beta, es decir, que todavía no tenemos este producto en concreto listo que podamos saber cómo se va a comportar, cuáles son los riesgos que presenta. Frente a eso tenemos un problema con una definición, que como no tenemos claro cuál es el objeto regulado de esta norma, cuesta definirlo. Ahora, esto conlleva a que tenemos dos problemas, que podemos tener una regulación que rápidamente queda obsoleta o bien que sea ineficiente, porque no conocemos a ciencia cierta cuáles son las características de esta tecnología y cuáles son los riesgos inmersos que puede llevar. Por lo tanto, tenemos ahí un doble problema. Lo mencionaba el ministro de Ciencia en la sesión anterior respecto de seguir el ejemplo de la política de inteligencia artificial. Esta marca una ruta, ¿cierto?, de los próximos 10 años. Y usted mismo, señor presidente, señalaba que cuando se legisla se considera un determinado plazo hacia adelante y que generalmente son 10 años. Bueno, eso ha hecho nuestra política de inteligencia artificial, que de alguna manera establece cuáles son los principios, las directrices, para de alguna manera, perdón por la repetición de la palabra, de aminorar los efectos no deseados o aquellos efectos que pueden tener en nuestros derechos como ciudadanos. Lo importante es ponderar entre el progreso, la innovación, el beneficio que provoca esta nueva tecnología frente a estos riesgos que puede conllevar. Por lo tanto, esto implica tener presente también que sobrecargar, como hablaba en la sesión anterior, sobreregular o de alguna manera establecer un régimen gravoso para aquella persona que desea incursionar en esta innovación, pasa todo lo contrario, nos encontramos frente a un desincentivo. Por otro lado, pensemos que efectivamente hoy día tuviéramos una neurotecnología en concreto. ¿Cómo podríamos analizarlo de acuerdo a la regulación, a nuestro ordenamiento jurídico vigente? Y hicimos nuestro análisis en AmCham y nos damos cuenta que los neurodatos son datos personales. El mismo proyecto de ley señala que lo remite a la ley 19.628 como un dato sensible, por lo tanto ya encuentra un amparo, y más aún estaría amparado por el artículo 19, número 4, que establece la garantía constitucional de la protección de datos. También tenemos el consentimiento informado en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, en el Código Sanitario, la responsabilidad del proveedor de productos y servicios, del fabricante en la Ley de Protección al Consumidor, y los dispositivos médicos, tal como lo señalaba el director, está en el Código Sanitario, pero a su vez tiene una regulación mucho más acorde con la actualidad de los dispositivos médicos en la Ley Fármacos 2 que se encuentra en tramitación en este Congreso. Este es un tema que ya lo traté. Este proyecto de ley contempla definiciones amplias y ambiguas, lo que trae problemas en cuanto a su interpretación. Si no tenemos claro qué son las neurotecnologías, recientemente ¿hablamos de dispositivos médicos o no? El profesor Yuste la semana pasada hablaba lo tengo anotado, que la neurotecnología cumple dos funciones. Uno es registrar actividad cerebral o dos, cambiar o influir actividad cerebral. Y seguía que la segunda estaba realmente en una etapa preliminar. Por lo tanto, estamos hablando de registrar actividad cerebral. Entonces, cuando asimilamos o vemos dispositivos, como por ejemplo el caso que mencionaba de una cámara para solarium, tenemos que pensar que estamos hablando de tecnologías relacionadas con la actividad cerebral.
Por lo tanto, nos estamos, de alguna manera, tenemos que ir restringiendo nuestra definición. El Instituto de Salud Pública, como su nombre lo dice, está relacionado con la salud en un sistema, una definición holística, ¿cierto? Ya no hablamos solamente de salud como el estado contrario a la enfermedad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El ISP va a tener también regulación o vamos a registrar también dispositivos que no son invasivos, que no son médicos? Es una pregunta dado las definiciones que esta norma tiene. Pareciera ser que el registro, el ISP, claramente, por lo que mencionaba, sí tiene competencia respecto a los dispositivos médicos. Ya vamos a ver cuáles de estos requieren hoy día un registro. Un tema que han abordado todos, Claudia Maglione, que está hoy día presente, habló latamente de este tema y también lo mencionó el ministro de Ciencias. ¿Por qué? Porque cuando, vuelvo a mencionarlo, establecemos un régimen gravoso, es decir, nos estamos escapando de lo que es la regla general. La regla general en nuestro ordenamiento jurídico es una responsabilidad subjetiva, donde es fundamental este elemento doloso o negligente del actuar que genera el daño. En este caso, no se hace referencia, es decir, se omite. Sin importar si la neurotecnología causa un daño, nacería la obligación de indemnizar los perjuicios. A mí me habría gustado preguntarle al profesor Yuste si él estaría dispuesto a hacer alguna investigación frente a este riesgo, frente a esta carga que se le está imponiendo de indemnizar cualquier daño que se cause, incluso en una etapa exploratoria. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que nuevamente desincentiva la innovación, la neurotecnología. En el mensaje de este proyecto de ley se habla que uno de los objetivos es propender a que exista una igualdad de acceso a las neurotecnologías. Difícil que haya una igualdad o que haya una gran oferta de neurotecnología cuando no existe un incentivo a desarrollarla. Por lo tanto, va a ser una tecnología cara a desarrollar y cara de tener acceso. Por lo tanto, atenta contra el principio, uno de los objetivos que expresamente señala este proyecto de ley. Finalmente, establece la solidaridad entre el fabricante, el productor y quien administra la tecnología, la neurotecnología. Esta es una materia que ya está regulada en la Ley de Protección al Consumidor. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué volvemos a insistir en establecer frente a algo que queremos propender al desarrollo y estamos estableciendo una traba más que propender a impulsar su desarrollo? Este ya lo mencioné. El dato neuronal efectivamente puede ser un dato sensible porque puede ser un dato relacionado a una persona natural, identificado o identificable. Si no, yo no logro identificar a la persona, no estamos hablando frente a un dato sensible. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tiene este dato, que sea un dato sensible? Sin duda, uno, que ya está protegida por la Constitución; dos, que ya existe una ley que lo regula, y un proyecto de ley que lleva desde el año 2017 en tramitación y que le otorga una mayor protección al dato sensible, sobre todo frente a un tema que ya se conversó, el consentimiento. El proyecto de ley en referencia señala que cualquier persona puede utilizar una neurotecnología y para acceder a una persona a través de ella necesito el consentimiento de esta persona y lo describe. Tal como lo señaló el abogado Claudio Maglione en la sesión anterior, el proyecto de ley que modifica la ley vigente en materia de protección de datos se pone en el lugar de aquellos casos en que necesariamente se requiere tratar los datos de las personas, incluso siendo datos sensibles como es el dato de salud, porque se reconoce otras bases de licitud para el tratamiento de datos como son el interés legítimo y también lo es en el caso de que peligre la salud de una persona. Esta norma, que si bien sería una norma más ligada al lado de la salud, no se pone en ese caso debiendo proteger, de acuerdo a la Constitución, la integridad física y psíquica de la persona. Por otra parte, el consentimiento informado está regulado en el Código Sanitario y en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. En cuanto al registro del Instituto de Salud Pública, la presentación reciente del director, en un principio,
creo que aclaró la definición diciendo que efectivamente o hizo mención nada más a los dispositivos médicos, que es la competencia que hoy día tiene, incluso por la ley de fármacos 2. Por lo tanto, no me queda claro aún cómo va a tener competencia sobre dispositivos que no son médicos y que pudieran afectar a la salud de las personas, porque obviamente hay un sinnúmero de objetos, de actividades que no están sujetas a una fiscalización o a un rol protector garante del Instituto de Salud Pública, y que pudiesen afectar la salud, desde un auto, desde un fósforo, ¿cierto? Claramente deberíamos estar más enfocados relacionados con neurotecnologías invasivas, dispositivos médicos. Creo que hacia ahí va la competencia que tiene el Instituto de Salud Pública. De lo contrario, quizá le habrían dado la competencia a otro organismo. Y la pregunta es, ¿por qué darle a otro organismo cuando ya existe un proyecto de ley como es el de protección de datos que le otorga estas facultades respecto del análisis del tratamiento de datos a la Agencia de Protección de Datos? Y en cuanto a las calidades de un producto y las responsabilidades del fabricante y la información en cuanto a la seguridad, no nos olvidemos del deber de seguridad que tiene un proveedor en la Ley de Protección al Consumidor. No es una materia que no esté regulada, efectivamente ya existe un deber y que está duramente sancionado en la Ley de Protección al Consumidor. Estos son los dispositivos, como lo mencionaba el director, que hoy día tienen un registro sanitario: jeringas, agujas, guantes y preservativos. Por lo tanto, claramente necesitamos, como dice el director, que esto se ajuste más a la realidad presente. El tema es, ¿están las neurotecnologías hoy día en un estado para ser registradas y fiscalizadas por un ente, por un órgano del Estado? El director recientemente señaló que el control, la fiscalización se haría de acuerdo a una norma técnica que podría ser una ISO. Yo desconozco hoy día una ISO que regule estas materias, porque, insisto, se encuentra en una etapa experimental. Distinto es, por ejemplo, las certificaciones de los juguetes, que efectivamente existe una norma técnica, o la norma técnica relacionada con cumplimiento en materia de consumo. Efectivamente, el Instituto de Normalización ha regulado y las ha establecido las normas conforme a las cuales se han definido estándares en base a los cuales la autoridad realiza una fiscalización. Sin embargo, hoy día nos encontramos frente a un objeto regulado que no lo tenemos claro porque está en pleno etapa de desarrollo. Por lo tanto, si no existe, ¿cómo vamos a tener normas técnicas que la definan los estándares por los cuales deben ser regulados? Y para ir finalizando, esta norma nos deja la sensación de que existe una falta en la coherencia con nuestro ordenamiento jurídico. Como lo he señalado, importantes normas o importantes disposiciones o objetivos o bienes jurídicos protegidos que se intentan proteger con esta norma ya se encuentran regulados en otras disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. Puede que necesiten reforzamiento, totalmente de acuerdo. Que requieran mayor eficiencia en cuanto a su fiscalización, también puede ser. El tema está en que hoy día queremos, como tal lo ha señalado el ministro de Ciencia, está plasmado en la política de inteligencia artificial de nuestro país, queremos que Chile sea un hub de tecnología, de innovación. Por lo tanto, tenemos que fijar el marco legal, tal como lo decía el profesor Yuste la semana pasada. Él decía que debíamos fijar el marco como cuando los autos no se salen del carril. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo el ISP va a regular o fiscalizar la ética que puede existir una neurotecnología? ¿Bajo qué estándar? La política de inteligencia artificial en sus ejes sí establece cómo podemos aminorar los riesgos relacionados con la ética en el tratamiento de datos, por ejemplo. Entonces, es una buena forma de, si ya existen, los datos neuronales estarían protegidos en virtud de ser un dato sensible por la normativa vigente, la responsabilidad del proveedor, del fabricante, en virtud de la Ley de Protección al Consumidor, el consentimiento informado respecto de en temas de salud, y también en los temas relacionados con los consentimientos informados, la importancia que esto tiene en su regulación. Esto ya nos permite crear un marco legal y un escenario que permita el desarrollo de estas tecnologías para luego, cuando ya tengamos elementos concretos, podamos regular y discutir estas materias sin estar elucubrando de cuáles son los efectos reales que pueden llegar a tener de aquí a 10 años más.
Muchas gracias, señora Macarena, por las interesantes observaciones que ha hecho sobre el proyecto de ley. No sé si algún miembro de la comisión tiene preguntas a hacer. Diputado Castro. José Miguel, por favor. Gracias, señor presidente. No solamente una acotación, yo creo que aquí no estamos legislando por un fósforo. Diputado, no se le escucha. Están sin sonido. ¿Ahora se escucha? No, muy bajo. No. ¿Ahora? No. ¿No se escucha nada? Apenas se le escucha bajísimo. Y ahora se quedó pegado. Ahora se quedó pegado. Parece que tiene un problema con el audio, José Miguel. Con la conexión completa porque quedó pegado. Ahí sí, ahí volvió. ¿Ahora sí, señor presidente? Un poquito mejor. ¿Un poquito mejor? Usted me... Ahí sí, sí, ahí sí que sí. Parece que tiene que acercarte a la zona donde hay wifi. Oiga, señor presidente, ¿ahora se escucha mejor? Ahora sí. Le pido mil disculpas por la conexión que tengo. Mire, yo solamente hacer una acotación. Si nosotros estamos legislando por cosas que efectivamente quizás el día de mañana, o sea, al día de hoy no están desarrolladas, yo quiero solamente dejar un dato. No estamos legislando para un fósforo o para un parche curita, estamos legislando para tecnologías que van a ser capaces de interferir con nuestro pensamiento, registrar toda nuestra información y sin ir más allá. Si nosotros nos pensamos en que Facebook, por ejemplo, no era creado el 2007, el 2006, y hoy en día tenemos ya elecciones que han sido modificadas a nivel internacional, elecciones de presidente, es sumamente serio el tema y por lo tanto yo prefiero ir con el tejo un poco más pasado, pero proteger a nuestros conciudadanos antes que dejar de regular. Yo creo que debemos seguir y tomar en cuenta quizás lo que nos dice Macarena en cuanto a la definición, por ejemplo, pero no nos impidamos de legislar por algo que efectivamente sí o sí va a llegar. Es solamente esa acotación y no molesto más al presidente. Gracias. Gracias, José Miguel. Patricio. No sé si alguno de los otros invitados quiere hacer algún comentario. Bueno, yo en la misma línea que el diputado Castro, yo anoté aquí como uno de los comentarios que con esta iniciativa estamos realizando algo inusual y excepcional en nuestro ordenamiento jurídico. Yo que no es para hacer una, digamos, una broma con el tema, pero que den la duda si ese comentario en el sentido positivo o negativo. El hecho de que sea inusual y excepcional. Si nos pudiera aclarar eso, por favor. Que yo me habría referido que esto es una regulación inusual. No, por el contrario, sí sabemos que esta es de la primera regulación en el mundo, ¿cierto? Ya lo tenemos consagrado a nivel constitucional. Y creo que en ese sentido podemos dar un ejemplo al mundo teniendo regulaciones que no existen en otros lugares. Lo importante es hacerlo de la manera que se cumplan los objetivos previstos que están en el proyecto, en el mensaje del proyecto de ley. Es decir, que efectivamente logremos el desarrollo de las neurotecnologías, que tengamos una buena definición de manera que tengamos claro qué es lo que estamos regulando y, en segundo lugar, que no sea un sistema más gravoso, de manera que no signifique que aun cuando queremos que la neurotecnología avance, que se lleve de otra forma, que al momento que se concretice puede llevar problemas en cuanto a su interpretación, por ejemplo, y que signifique que sea demasiado costoso el desarrollo. Ayer creo que salió en las noticias, ¿cierto?, el trasplante del primer corazón de un cerdo en un humano.
¿Y por qué lo menciono? Porque el profesor Yuste decía, el cerebro no se toca. Bueno, teníamos la misma concepción hace muchos años atrás respecto al corazón. Solamente se comienzan a hacer operaciones de corazón abierto después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, efectivamente, yo no creo, señor presidente, que debamos abstenernos de pensar en grande, de efectivamente que las neurotecnologías sigan avanzando y ojalá solucionen un montón de enfermedades y trastornos mentales que podamos tener, sin duda. Y esa es una de las funciones que como legisladores y nosotros participando aquí de un proceso legislativo es lo que queremos. Estamos mirando por el bien del país. Y en ese sentido, obviamente que concuerdo con usted. No es excepcional. Lo que es excepcional es el régimen de responsabilidad que establece el proyecto de ley, que es una responsabilidad objetiva cuando nuestra regla general es una subjetiva. Son esos, pero es extraordinario el proyecto porque es una iniciativa, la primera en el mundo, y como decían anteriormente, está siendo seguida por otros países. Ahora, fíjese que al respecto, otro de los temas que se habló en la última sesión fue de cómo protegemos, ¿cierto? Cómo protegemos nuestros datos, nuestra información, nuestros neurodatos. Hoy día existen diferentes herramientas, tecnologías que estimulan nuestra capacidad neuronal. Eso lo tenemos claro. Hemos visto que el avance de tecnologías, como lo que mencionaba recientemente el diputado, puede llevar efectos como el de las elecciones. Por lo tanto, estamos ponderando siempre entre el avance de la tecnología, de la innovación y a su misma vez de regular para que los efectos no deseados no se produzcan. Y en el evento que se produzcan, que existan las responsabilidades de manera que sea ejemplificador y que no se continúen con estos elementos. Y en ese sentido se ponía el caso de 23 empresas en Estados Unidos que estaban desarrollando neurotecnología y que en sus términos y condiciones habrían dicho que los datos eran de la empresa. Entonces, que parecía absurdo, y a nosotros también nos parece absurdo, porque ¿qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos no tiene una ley de protección de datos, nosotros sí la tenemos, donde se señalan que los datos son de las personas naturales. Ya eso es lo que voy. Creo que no me niego a regular las neurotecnologías. Quizás no es el momento hoy día, o las condiciones como lo estamos haciendo, o la técnica legislativa que estamos usando al momento de definir el objeto o el sujeto de la norma. Muchas gracias, Macarena. A mí al menos me queda absolutamente clara la duda que yo tenía, así que muchas gracias. No, gracias a usted, presidente. Muy bien. En tercer lugar, le daríamos la palabra a don Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet. Don Raúl, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto poder participar de la reunión de esta comisión. Le agradezco mucho la amabilidad en aceptar nuestra solicitud de invitarnos a esta sesión. La Asociación Latinoamericana de Internet es una asociación regional de América Latina, como lo dice su nombre, que nuclea empresas del sector privado, es representativa de la industria de Internet y trabajamos con el objetivo de fomentar el desarrollo digital desde la perspectiva de este sector. No trabajamos solamente sobre temas de Chile, pero obviamente, y como lo han manifestado los oradores anteriores, este tema es un tema que genera atención no solamente en toda la región, sino a nivel global, y por lo tanto nos vemos motivados a participar por la importancia que esto pueda tener también como un antecedente en las discusiones de otros países. Mi presentación va a basarse básicamente en 3 puntos. Creo que no será muy innovadora, los argumentos ya se han manejado, pero lo primero es fundamentalmente, el primer punto es la necesidad de una mayor discusión de este tema. El diputado Castro mencionaba recién que él prefería, me gustó la expresión de ir con el tejo un poco más adelante. Creo que es una motivación muy buena, que es un objetivo muy loable. Chile ya ha mostrado el liderazgo en este tema, ya ha mostrado ser pionero,
a veces hay como cierta ansiedad a tener el proyecto aprobado en un corto plazo, pero eso no va a postergar, no postergar, sino alargar un poco más la discusión, no va a afectar esa sensación de liderazgo, sino todo lo contrario, le da la oportunidad a Chile de liderar este debate en un contexto más amplio. Y además de lograr una ley una ley o un marco legal que sea probablemente incluya la modificación de otras leyes, que sea sólido y que realmente logre los objetivos y no algo que tenga que ser modificado en el largo plazo. Es bueno ser pionero, pero ser pionero además por tener un buen producto y ustedes están en una situación súper favorable para poder obtener un buen producto si esto se trabaja un poco más. Es difícil sostener que un tema como neuroderecho sea un tema urgente. La demostración de eso, la comprobación es exactamente lo que acabo de decir. O sea, es el primer país en donde se está discutiendo una normativa de este tipo. Claramente no es urgente. Urgente es, como decía el señor García antes, la aprobación de una vacuna para enfrentar una pandemia o modificar un marco legal para permitir tomar las medidas necesarias para enfrentar crisis, pero no algo que intenta hacer ofrecer un marco legal para proteger derechos en escenarios futuros de acuerdo a la evolución de la tecnología. Uno de los problemas que amerita, perdón, y creo que tener más discusión sobre esto de ninguna manera afecta la posibilidad de ir con el tejo más adelante y anticiparse a estos problemas, porque efectivamente el tiempo es mucho en esto. Uno de los temas, de los problemas que presenta este proyecto es que asume que la tecnología va a evolucionar en un sentido específico y eso no es claro. O sea, puede evolucionar en diversas formas. La señora Macarena mencionaba recién el trasplante del corazón de cerdo que necesitó de un tratamiento de modificación genética en el cerdo antes de hacer ese trasplante. Pero también vemos otro tipo alcanza a ver algunas películas o leer algunos libros para ver otros escenarios posibles. El futuro no es uno solo, los futuros posibles son muchos. Y este proyecto, al enfocarse en tecnologías determinadas, asume que la evolución tecnológica va a ir en una cierta dirección, lo cual es una presunción un poco arriesgada. Otro problema que le vemos que amerita el tener más tiempo para la discusión es que hay actores que están afectados, que van a estar afectados por esta discusión, que todavía ni siquiera están involucrados en el debate porque no ha sido una prioridad para ellos. Y creo que se necesita más tiempo para motivar su participación, para tener una visión más clara de cuáles pueden ser los impactos. Por ejemplo, se ha hablado de la investigación, o sea, la investigación en ciencias humanas, que no necesariamente implica, no necesariamente hablamos de la investigación en neurotecnología, sino investigaciones otras áreas biológicas y médicas que tienen intersecciones con aspectos de neurotecnología y que estarán enfrentados a estos problemas de responsabilidades objetivas que les harán replantearse tener sus bases operativas en Chile. Chile tiene hoy marcos legales que son muy apropiados para la investigación médica. Me parece que esos actores deberían estar involucrados, hoy deberían estar hablando de cómo ven ellos. Yo no puedo anticipar cuál es su visión, pero sí lo que puedo asegurar es que necesitaríamos tener una participación más fuerte de todas estas personas, de académicos que trabajan en la investigación desde el punto de vista académico y también los que trabajan en desarrollo de tecnologías y de la ciencia misma desde el punto de vista también de empresas privadas. También deberíamos tener, y van a entender ahora cuando amplíe mis otros puntos, la participación de los públicos que pueden ser beneficiados, por ejemplo, con el uso de neurotecnologías. Por ejemplo, asociaciones de personas con discapacidades que hoy acceden, o sea, mejoran su calidad de vida a través del uso de neurotecnologías. O sea, todo esto es para explicar que es imposible tener desconfío mucho en la seriedad de su trabajo, pero realmente parece un desafío imposible de alcanzar en 2 sesiones, tener un
un texto balanceado que contemple todas estas diversidad de puntos de vista. Yo iba a decir críticas, bueno, algunos de nosotros tenemos críticas, otros tendrán otro tipo de comentarios, pero es imposible, creo, tener en 2 sesiones más de trabajo, alcanzar un texto que pueda ser votado, que contemple todas estas diferentes aristas del proyecto. Mi segundo punto son los problemas que el texto presenta en sí mismo, ¿no? Y ya se han planteado algunos de ellos. El texto tiene definiciones y alcances que son muy amplios, que podrían regular más productos e industrias más allá de lo que se propone el propio proyecto en sus objetivos. Hay muchos en las definiciones son demasiado amplias, como decía, el punto ya se mencionó. Otro inconveniente que vemos es las atribuciones que se le asignan al Instituto de Salud Pública, que aquí realmente me quedé muy contento de haber visto la presentación del señor García, porque fue realmente muy profesional, muy seria. Creo que es una institución muy respetada, que hace un muy buen trabajo, pero claramente, y él lo mostraba, se le atribuyen responsabilidades que están muy lejos de lo que hace hoy, que necesitaría realmente un desarrollo de sus capacidades. Por supuesto, no cuestiono las estimaciones que ellos hacían presupuestales. Mi perspectiva es que se han quedado un poco humildes y que las necesidades presupuestales en el mediano plazo van a ser bastante mayores de lo que se estimaba. Y bueno, no tendría sentido aprobar una ley sin asignar esos recursos que entiendo yo deberían ser mucho mayores, porque significa abrir la puerta a una serie de funciones difíciles de medir en este momento por la complejidad de las tecnologías, la complejidad de los dispositivos y la variedad, la variedad de disciplinas que tendrán que participarán de estos temas. Vemos también el otro problema que creo que tiene el texto, y también lo marcaba la señora Macarena en su presentación, es que, bueno, puede ser si lo que se busca es tener una ley que tenga el título de neuroderechos, este es el approach, pero este es el enfoque, pero en realidad muchos de los objetivos, si se parte de los objetivos y no de poner, como decía un viejo dicho, poner la carreta delante de los bueyes, esto necesita involucrar, o sea, hay muchos de estos temas que son competencia de otros marcos legales que están vigentes, que probablemente no necesiten ser modificados, probablemente sí. Pero, por ejemplo, no tiene sentido agregar, o sea, colocar esta discusión, los componentes de protección de datos personales, como ya se mencionaba, dentro de esta ley de neuroderechos, cuando en realidad hay una discusión abierta, es una discusión que está abierta desde hace ya 7 años en Chile sobre la reforma de la ley de protección de datos personales, y claramente se podría, inclusive si es necesario modificar algo en esa discusión abierta, se puede canalizar perfectamente cómo debe ser, qué tipo de datos son los datos que se mencionan en este proyecto, si deben ser considerados o no datos sensibles, qué tratamiento especial deben tener esos datos, qué consideraciones especiales. Eso debe ser materia de la Ley de Protección de Datos Personales, y no sería una locura que teniendo el desafío por delante de actualizar el marco jurídico de protección de datos personales, que es algo necesario en Chile, se empiecen a colocar componentes de lo que debería ser la Ley de Protección de Datos Personales en múltiples proyectos de ley. No parece ser el camino más razonable y eficiente para alcanzar estos objetivos. Claramente el objetivo de la ley es el objetivo de ofrecer un marco ético y protección de derechos ante la utilización de tecnologías que resulten de la evolución normal de esas tecnologías para la atención, la solución de problemas de salud de los ciudadanos. Y ese es el objetivo no son las neurotecnologías, el objetivo es, y ese objetivo se logra a través de diversas marcos legales, como se marcaba perfectamente, el Código Sanitario, las leyes de protección de consumidores, las leyes de protección de datos personales. Poner a la tecnología en el foco, como que la tecnología es el centro del debate, me parece un enfoque equivocado. Lo que debe estar en el centro de debates son justamente esos componentes éticos y los derechos de los ciudadanos.
Entonces, ese es repito, entonces los problemas que vemos son los problemas de las definiciones amplias y ambiguas, de alcances mayores de lo que probablemente el propio proyecto busca, la asignación de atribuciones al Instituto de Salud Pública, que van mucho más allá de sus capacidades y funciones actuales, y la no contemplación de la variedad de leyes que ya existen o que deben ser o que están en discusión, que deben contemplarse para el logro del objetivo, y no necesariamente una ley específica de neuroderechos. Respondiendo nuevamente lo que decía el diputado Castro, al igual que lo que decía la señora Macarena, yo no creo que no haya que legislar o no haya que regular. Es lo que hemos hecho por siglos, proveer regulaciones para que las nuevas tecnologías sean utilizadas dentro de esos marcos éticos y en función de los derechos de las personas, y no en otras direcciones. Por último, el proyecto puede generar consecuencias no deseadas. El proyecto no tiene en cuenta el potencial uso de las neurotecnologías para para aspectos muy positivos, como la accesibilidad, que es parte de los objetivos de desarrollo sustentable. Podría impactar negativamente en el acceso a las tecnologías por parte de personas con discapacidades, que podrían claramente beneficiarse de las mismas, y por eso, repito, ellos deberían también ser uno de los actores que deberían estar participando de estos debates. La responsabilidad solidaria, tal como se mencionó, que se impone a todos los actores a lo largo de la cadena de valor de suministros de neurotecnología, es un desincentivo fuerte, muy fuerte a la innovación. Creo que esto es difícil de medirlo ahora, y creo que será algo que luego nos arrepentiremos si se avanza en esta dirección. No es común observar este tipo de obligaciones, como ya se mencionó, en otro tipo de industrias o tecnologías, solamente en casos muy extremos, como temas, por ejemplo, de energía nuclear, pero no es habitual que se utilice este régimen de responsabilidad objetiva, y por lo cual debe ser revisado. Imaginemos, por ejemplo, cuando mencionaba los usos positivos de las neurotecnologías, todos los dispositivos de movilidad para la interacción de personas con discapacidad con otros dispositivos hogareños o de trabajo, como decía antes, elementos de movilidad que son administrados con el cerebro. O sea, hay muchas, los teclados predictivos, interpretación de lenguajes, hay muchísimas utilizaciones de estas tecnologías que pueden quedar afectadas por el texto actual. Desde el nombre de la Asociación Latinoamericana de Internet, por supuesto, yo vuelvo a comprometer nuestra colaboración en la discusión de estos temas, una colaboración limitada si se continúa con este esquema de 2 sesiones más antes de cerrar la discusión. Es un tema que da para mucho más. Creo que Chile se merece una discusión más amplia justamente para fortalecer ese papel de liderazgo que ha mostrado en estos temas. Y comprometemos nuestra colaboración, nuestra contribución, e incluso estamos dispuestos a presentar sugerencias específicas a la redacción para mitigar un poco los problemas que nosotros vemos en el proyecto, pero no dejaría de ser un proyecto que no es conveniente. El plan podría ser llamado eso el plan B o C. El plan A es continuar, que es lo que proponemos enfáticamente, continuar con estas discusiones, dar más tiempo. El cambio de legislatura no es el fin de nada, es simplemente una continuidad en una república como Chile, o sea que estas discusiones pueden continuar, y podemos podemos darnos más tiempo para tener un proyecto que sea realmente admirable a nivel internacional, y un antecedente que fortalezca, como decía antes, ese rol de liderazgo de Chile. Muchas gracias, y disculpen un poco lo extenso de mi participación. Muchas gracias, don Raúl. Le cobraremos la palabra para su futura cooperación en determinados aspectos. Claro que sí. Patricio, no sé, ¿tú tienes alguna pregunta? No. Bueno,
más que una pregunta, don Raúl, es algunos comentarios de su intervención que me parece muy interesante y pertinente. Sobre el tema de seguir o no seguir adelante, bueno, nosotros estamos por obligación legal analizando este proyecto en segundo trámite constitucional, porque ya, como ustedes saben, fue despachado por el Senado. Por lo tanto, nosotros vamos a darle continuidad, tratando de hacer, cuando corresponda, las modificaciones que a la Comisión le parezcan pertinentes, después de oír a una cantidad importante de especialistas en estas materias. Hay un comentario hecho por usted y también de alguna manera anteriormente por la señora Macarena, que es un tema que no solo tiene expresión en esto que estamos discutiendo en el día de hoy, sino que en general. Yo coincido con usted que algunas de las instituciones que van a tener responsabilidades como consecuencia de este proyecto de ley y a futuro tal vez ley, que no tienen el desarrollo y las capacidades instaladas hoy para poder hacerse cargo de estos desafíos. Y ahí yo creo que se plantea una duda que al menos en nuestro país y en muchos países con un nivel de desarrollo similar al nuestro, se presenta permanentemente, digamos. ¿Qué es lo que va primero? Va el desafío y como consecuencia de ese desafío la necesidad de crecer, de adaptarse o esperar tener esas capacidades para poder dar el avance. ¿Ah? Es como el cuento del huevo y la gallina. ¿Ah? Un poco viendo la agenda de hoy, que fue tan comentada, que fue la adjudicación de la exploración y explotación del litio. Muchos de los argumentos que se han dado es que en Chile no tenemos las capacidades necesarias para poder hacer lo que harían las empresas que están postulando a esto. Y yo creo que hay un símil en eso. Porque en ese ámbito nos falta la propuesta. ¿Qué es lo que queremos hacer como país? Y en función de eso, desarrollar las capacidades necesarias. Aquí yo creo que tenemos un problema similar, lo cual de ninguna manera significa que no debemos tener en cuenta cuáles son las capacidades. Es un punto de referencia que tenemos que tener en cuenta, porque si no la ley sería absolutamente un saludo a la bandera. Y también yo creo que en quienes inspiraron este proyecto está el sentido de visibilizar un derecho tan importante como este, y que, bueno, si se hiciera una encuesta por alguna de las encuestadoras en términos de qué sensibilidad hay respecto a este derecho, yo creo que los resultados de la encuesta los podríamos prever. O sea, yo creo que aquí hay un objetivo de visibilizar un tema que hoy es de gran identidad ya y que a futuro lo va a ser aún mucho más. De manera que, bueno, hay que sopesar todas las dimensiones y eso es lo que seguiremos haciendo en las próximas sesiones. Y desde luego todos ustedes están invitados a acompañarnos
para seguir recibiendo los aportes tan interesantes que nos han dado en el día de hoy. Señor presidente, si me permite una reflexión sobre su comentario, que me ha parecido sumamente provocador e inteligente. Bueno, creo que la respuesta a la primera reflexión es muy simple, ¿no? Es muy fácil. Como dice un filósofo, generalmente la respuesta a todo está en el punto medio. Entonces, no sé si no es esperar a que esté toda la tecnología desarrollada, ni adelantarse de la forma que se pretende hacer en este momento. Creo que es ir acompañando un poco la evolución de estos temas para encontrar las mejores regulaciones a tiempo, ¿no? A tiempo. No, creo que no hay que esperar y llegar tarde, pero me parece que estamos llegando demasiado temprano. En cuanto a lo segundo que usted decía, la comparación con el tema del litio, me pareció le agradezco mucho este comentario, porque creo que la situación en Chile en este tema es exactamente la opuesta. Chile está construyendo las capacidades en esta área. Chile cuenta con clústeres de investigación y desarrollo en temas de tecnología médica y farmacéutica que son interesantes. Y cuidado, porque muchos países en la región han intentado atraer esos clústeres. Pero Chile tiene una serie de políticas y marcos que han facilitado la instalación de estas empresas. Y eso nos lleva al desarrollo de capacidades humanas. Lo que acá el riesgo justamente es debilitar esas capacidades al promover un marco legal que asigna demasiadas responsabilidades. Como decía, me pareció también muy provocador, pero muy atinado lo que decía la señora Macarena en relación a preguntarle a Juste si él estaría dispuesto a iniciar algunas investigaciones en esta área con este marco de responsabilidades que se propone. Entonces creo que el riesgo es el opuesto. El riesgo aquí es las capacidades se están construyendo y muy bien, y el riesgo es debilitarlas. Y en relación al último punto, no me acuerdo, eran tres que les quería mencionar, pero algo agregado, esto admite, creo que hay soluciones y se puede avanzar en estos temas, reducir el alcance de las tecnologías, o sea, cambiar las definiciones, reducir el alcance de las tecnologías para hacer más concretos las responsabilidades, reemplazar el régimen de responsabilidad objetiva, involucrar también, por supuesto, a la Comisión de Haciendas para determinar los recursos necesarios para la implementación. O sea, hay muchas cosas para hacer, cosas que son imposibles de hacer en 2 sesiones, por más que ustedes realmente están haciendo un trabajo que les agradezco y los felicito. Esta sesión ha sido muy buena y el nivel del debate realmente lo agradezco mucho porque nos ha dado la oportunidad de traer nuestros puntos a su consideración. Muchas gracias, don Raúl. Bueno, solo reiterar los agradecimientos a don Heriberto García, a don Enzo Napoli, a doña Macarena Gatica y don Raúl Echeverría por los interesantes comentarios que hemos recibido y el debate que se ha podido tener en torno a ellos. Así que muchas gracias una vez más y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Thank you.